Nunca imaginé que un día estaría contando esta historia, pero después de todo lo que he pasado, siento que es casi una necesidad compartir esta historia. No sé si es para desahogarme, para advertir a alguien o simplemente para intentar poner orden en todo lo que todavía no tiene sentido. Lo que sí sé es que ese día empezó como cualquier otro, o al menos intenté aparentar que así era. Habían pasado 3 meses desde que Sebastián había muerto. Y para decir la verdad, aún no podía ni siquiera decir su nombre en voz alta sin que se me revolviera el estómago. Él era todo para mí. Ya habíamos planeado la boda, y su muerte fue algo que nunca pude aceptar. Dicen que fue un accidente, pero hasta el día de hoy hay algo dentro de mí que no lo cree. Y para colmo, en medio del duelo, mi hermana Camila enfermó, como si el mundo hubiera decidido atropellarme de una vez. A Camila le diagnosticaron una leucemia rara y agresiva. Los médicos fueron muy claros. El tratamiento era urgente, caro, y, sin él, la posibilidad de supervivencia era mínima. Ya no tenía padre ni madre. Trabajar 3 turnos no iba a ser suficiente. No teníamos seguro médico, ni parientes ricos, ni milagros. Fue en esa desesperación que apareció Gustavo Vega, el padre de Sebastián. Antes no confiaba en él, pero lo que hizo ese día cruzó cualquier límite. Me llamó para hablar y me dijo que tenía una propuesta para ayudarme con el tratamiento de Camila. Pensé que me iba a ofrecer dinero o algún tipo de red, pero no. Me dijo, muy fríamente, que necesitaba casarme con Ricardo, su otro hijo, que estaba en coma desde el accidente de coche, semanas antes. Y si aceptaba, él cubriría todo, hasta el final del tratamiento. En ese momento me reí. Una risa nerviosa, ¿sabes? Pensé que estaba bromeando o probando algo, pero él hablaba en serio, muy grave. Su expresión era seca, casi como si se tratara de una negociación de contrato. Me dijo que Ricardo necesitaba una imagen de estabilidad a su alrededor, aunque fuera inconsciente, por razones de herencia, de sucesión y quién sabe qué más. La presencia de una esposa a su lado facilitaría el mantenimiento de ciertos poderes dentro del negocio familiar. No entendí todos los detalles de inmediato, pero entendí que yo era solo una pieza y que él me estaba usando. Aún así, volví a casa esa noche con la cabeza dando vueltas. Y peor aún, con la sensación de que no había salida. O aceptaba esa absurdidad o veía a mi hermana consumirse sin posibilidad de tratamiento. Pasé la noche mirando al techo. Me sentí sucia solo de pensarlo. Pero era Camila. Ella siempre ha sido mi punto débil. Desde pequeña tuvo una salud frágil, y yo siempre fui como una madre para ella. Sabía cuánto quería vivir y cuánto confiaba en mí. Y si mi dignidad fue el precio a pagar por darle una oportunidad, entonces tal vez eso fue todo. Al día siguiente acepté. Fui a casa de Vega y le dije a Gustavo que estaba dispuesta a hacerlo. Ni siquiera ocultó su alivio. Me entregó un papel con los términos del acuerdo, donde ya estaba todo detallado, desde el nombre del abogado hasta el hospital donde estaba internado Ricardo. Todo ya estaba siendo organizado por ellos. Solo necesitaba estar allí, en la ceremonia, sonreír para algunas fotos y firmar con mi nombre. La boda fue extraña, una pequeña ceremonia, celebrada en una sala privada del propio hospital, con un juez de paz que parecía más un empleado externo de la empresa Vega que una persona real. Ricardo, por supuesto, estaba acostado en la cama, inconsciente, con los ojos cerrados y varios cables conectados a su cuerpo. Me sentí como un objeto, casi una marioneta, allí a su lado, sosteniendo su mano como si fuera mi elección. No lo fue. No había ramo, no había música, no había nadie de mi familia. Solo Gustavo, su esposa, que apenas me miró, y otros 2 hombres con corbata que parecían más interesados en los papeles que en la gente. Todo quedó firmado, registrado, y esa misma noche se depositó el dinero para el tratamiento de Camila. Así empezó la etapa más extraña de mi vida. A partir de ahí me convertí en una especie de sombra dentro de la Casa Vega. Me dieron una habitación allí, en el piso superior de su mansión, y un programa de visitas semanales al hospital para mantener las apariencias. Debería aparecer, tomar la mano de Ricardo, hablarle como si hubiera esperanza. Y lo peor es que con el tiempo empecé a hacerlo de verdad. Yo me quedaba ahí, a su lado, contándole sobre el tratamiento de Camila, sobre el clima, sobre cualquier cosa. También fue una forma de distraerme. Y poco a poco me fui encariñando. No sé cómo explicarlo. Tal vez era culpa, o tal vez su silencio era el único lugar donde me sentía seguro. Allí no había necesidad de fingir nada. Él simplemente era. Un día, en una de esas visitas, ocurrió algo completamente inesperado. Ya me había acostumbrado a los pitidos de los monitores, al ruido de los respiradores y al tenso silencio de la UCI. Pero ese día,
Cuando le ajustaba la manta y hablaba tonterías sobre el clima, creo que venía un frente frío, juro que vi moverse el dedo meñique de su mano izquierda. Fue sutil, muy sutil, tan discreto que pensé que todo estaba en mi cabeza, pero luego lo volví a ver. Llamé a la enfermera, nervioso, sin saber si estaba siendo paranoico. Ella entró, miró los signos vitales y dijo que podría ser un espasmo, que eso a veces le pasa a los pacientes en coma, pero su expresión no era convincente. Parecía que había visto algo más, pero decidió no decirlo. Eso permaneció en mi cabeza por el resto del día. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todo, en los últimos meses, en la muerte de Sebastián, en el accidente de Ricardo, en la forma en que Gustavo controlaba todo con una calma aterradora. Y ahí fue cuando empecé a pensar en algo que quizás habría evitado hasta entonces. ¿Qué hubiera pasado si el accidente de Ricardo no hubiera sido realmente un accidente? Nunca hablamos de ello. Gustavo siempre decía que el coche patinó por la lluvia, que fue un accidente fatal. Pero ahora, con lo que sabía sobre el tipo de hombre que era, y con la posibilidad de que Ricardo estuviera despertando, comencé a dudar de todo. En el fondo, algo me decía que había algo más oculto, y que me habían puesto en ese lugar por una razón que iba mucho más allá de lo que imaginaba. Al día siguiente, volví al hospital antes de lo habitual. Me inventé una historia de que había olvidado algo importante en la habitación de Ricardo, pero la verdad es que quería observar todo con más atención. Llegué antes de que las enfermeras cambiaran el turno y me encontré con el mismo de ayer, el que vio mover su dedo. Ella me reconoció desde lejos y salió a mi encuentro en el pasillo. Esta vez bajó la voz y me dijo que en la madrugada había presentado un ligero aumento de la actividad cerebral. No se podía decir nada, pero era una señal. No pudo darme detalles según el protocolo, pero la mirada en sus ojos decía más que cualquier informe médico. Salí del hospital con el corazón acelerado. ¿Si realmente iba a regresar? ¿Qué significaba eso para mí? ¿Y para Gustavo? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 3 días después, Ricardo abrió los ojos. No era una película milagrosa. No tenía banda sonora ni nada parecido. Abrió los ojos lentamente, confundido, parpadeando como si estuviera aprendiendo a ver de nuevo. Yo estaba allí, en la silla junto a la cama, casi dormido, cuando me di cuenta. Salté y me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ronco y débil. Llamé a la enfermera, quien corrió a llamar a los médicos. La habitación quedó en caos durante unos minutos. Y yo solo podía mirarlo, sin entender qué significaría eso. Porque de repente, el hombre con el que me habían obligado a casarme, me estaba mirando directamente. En los días siguientes fue mejorando poco a poco. Todavía estaba débil, pero recuperó la conciencia sorprendentemente rápido. Empezó a decir frases cortas. Luego me preguntó dónde estaba y, finalmente, me preguntó quién era yo. Esa parte fue difícil. Me preparé, respiré hondo y dije: «Mi nombre es Elena. Soy tu esposa». Sus ojos se abrieron con confusión y permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, con voz débil, preguntó: «¿Por qué?». Y no supe qué responder. No en ese momento. El médico me interrumpió y me pidió que me fuera, diciendo que necesitaba descansar. Tuve esa pregunta dando vueltas en mi cabeza durante el resto del día. ¿Por qué? Yo también quería entender. Porque hasta entonces ni siquiera yo había conseguido juntar todas las piezas. Poco a poco, con el permiso del equipo médico, comencé a visitarlo con más frecuencia, y él empezó a hacerme más preguntas. Di la mayoría de las respuestas con cuidado, porque no sabía cuánto recordaba. Sabía de la muerte de su hermano Sebastián, y eso le afectó. Su voz se hizo más pesada y su mirada más distante. Un día, mencionó que había estado investigando algo sobre la empresa antes del accidente, que había descubierto cosas que Gustavo estaba tratando de ocultar. Cuando dijo eso me quedé congelada. Era la primera vez que alguien de la familia sacaba a colación este tema, y ahí comprendí que lo más probable es que lo que le pasó no fuera casual. Empezó a recordar detalles del día del accidente, la reunión que tuvo antes, y hasta una amenaza velada que le hizo Gustavo. La sensación era que el agujero era mucho más profundo de lo que imaginaba. Después de esa conversación, comencé a ver todo con otros ojos. Las exigencias de Gustavo, las prisas por casarse, la forma en que controlaba cada detalle, incluso el acceso al hospital. Estaba en medio de un juego sucio y ni siquiera me di cuenta. Comencé a evitar hablar de mis conversaciones con Ricardo lo más posible cuando llegaba a casa. Gustavo me preguntaba si estaba mejorando, si recordaba algo, y yo siempre respondía con un muy vago
Todavía no. Pero dentro de mí la tensión solo aumentaba. Sabía que si descubría que Ricardo recordaba lo que estaba investigando, podría intentar callarlo de nuevo. Y esta vez, quizás de un modo más definitivo, comencé a escribir todo lo que Ricardo me contaba. Detalles de conversaciones, nombres, fechas. Todo lo guardaba en una libreta que escondía dentro de mi maleta, cosida entre el forro y la tela. Con el tiempo, Ricardo y yo empezamos a crear una especie de alianza silenciosa. No era amor, al menos no todavía, pero era confianza. Él comprendió rápidamente que yo tampoco estaba allí por voluntad propia. Cuando le conté sobre Camila y lo que Gustavo exigía a cambio del tratamiento, se quedó en shock. Dijo, sin rodeos, que su hermano nunca hubiera aceptado algo así. Y si estuviera vivo, nos habría protegido de las maquinaciones de su padre. Eso me jodió. Fue la primera vez que sentí que, a pesar de todo, no estaba sola en esa historia. Él había sido una víctima tanto como yo. Y ahora que estaba despierto, podríamos intentar revertir esta situación, juntos. Comenzamos a planificar con cautela. Ricardo todavía no podía salir del hospital, pero aprovechó las sesiones de fisioterapia y las breves visitas controladas para hablar conmigo sin levantar sospechas. Recordó contraseñas, archivos que había guardado en una unidad flash cifrada e incluso un correo electrónico que había enviado a un periodista de confianza poco antes del accidente. La idea era recuperar este material y tratar de exponer los fraudes de la Corporación Vega. El problema era que para ello, tendríamos que actuar con una precisión absurda, sin dejar rastro, porque Gustavo tenía ojos en todas partes. La sensación era que me estaban observando todo el tiempo. Incluso cuando salía a comprar pan, miraba 2 veces cada coche aparcado cerca del edificio. Era un miedo constante, como si en cualquier momento algo pudiera salir mal. Ricardo me dio la contraseña de una antigua dirección de correo electrónico suya y me pidió que intentara localizar al periodista. Me tomó 2 días obtener una respuesta. Su nombre era Fabio Méndez, un chico de São Paulo que había estado involucrado en algunas historias controvertidas sobre corrupción corporativa. Cuando finalmente me respondió, fue directo. Dijo que recordaba a Ricardo y que había recibido el correo con los documentos adjuntos, pero que, como nunca recibió respuesta, pensó que el remitente había sido silenciado. Se me puso la piel de gallina. Le dije que Ricardo había sufrido un accidente y que ahora, después de salir del coma, quería retomar la denuncia. El periodista aceptó hablar en persona, pero pidió total discreción. Nos conocimos en un café discreto de un barrio apartado y fui con el corazón en la boca. Tomé una copia de los archivos a los que pude acceder. Era ahora o nunca. El encuentro con Fabio fue rápido, tenso y lleno de miradas furtivas. Era un hombre de mediana edad, con barba sin afeitar y expresión cansada. No tardó mucho en analizar los documentos y darse cuenta de la gravedad de la situación. Dijo poco, pero lo que dijo fue directo. Esto podría destruir a la familia Vega. No sabía si eso me produjo alivio o incluso más miedo. Fabio me pidió que mantuviera contacto directo con él, pero siempre con discreción. Él tendría que hacer su parte, investigar más, pero me advirtió: no sabes con qué te enfrentas, Elena. Si Gustavo descubre que intentas revelar la verdad, te destruirá. En ese momento ya supe que no había vuelta atrás. No podría salir de esa historia sin enfrentarme a Gustavo. Y cuanto más me acercaba a lo correcto, más me hundía en el riesgo. Cuando regresé al hospital, Ricardo esperaba ansiosamente noticias. Él sabía que algo estaba pasando, que yo estaba involucrado en algo grande, pero por más que intenté explicarle, todavía era demasiado frágil para comprender el verdadero alcance del asunto. Pero su confianza en mí, y el hecho de que ahora estuviéramos juntos en este plan, me dio la fuerza para seguir adelante. Por la noche, cuando se quedó dormido, tomé la memoria USB que me dio e intenté transferir los archivos a mi computadora portátil. Me quedé en esa habitación vacía durante horas, con miedo de que me atraparan, de que alguien llamara a la puerta y me atraparan en medio de ese juego. Cuando finalmente lo hice, respiré profundamente, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Y entonces, en medio del silencio, la puerta del dormitorio se abrió. Era Gustavo. Mi corazón casi se detuvo cuando Gustavo entró en la habitación. Parecía tranquilo, como siempre, con esa sonrisa fría y calculadora en su rostro. Me miró durante unos segundos, como sondeándome, pero no dijo nada. Intenté ocultarlo, fingir que estaba usando mi teléfono celular, pero él debió haber notado que algo andaba mal. Ya sabía que lo que estaba por suceder podía cambiarlo todo. Me preguntó si Ricardo ya había comido, si estaba bien, y le respondí sin mirarlo a los ojos. Cada palabra que decía parecía un riesgo,
pero necesitaba ganar tiempo. Luego se acercó a mí, puso su mano sobre la mesa y miró mi computadora portátil. «Confío en ti, Elena», dijo, en ese tono que siempre me desconcertaba. «Pero tienes que entender que todos estamos en el mismo barco, y en este barco, las cosas se hacen como yo digo». Esas palabras me congelaron. Fue una amenaza disfrazada de conversación casual, pero no podía permitirme rebelarme. Lo que yo no sabía, y solo descubriría horas después, era que él ya lo sabía todo. Él sabía de los archivos, sabía del periodista y estaba siguiendo mis pasos. Fue una sensación extraña saber que no importaba cuánto intentara huir, él siempre estaba un paso adelante. Ese juego del gato y el ratón tenía una regla clara. Yo nunca ganaría. Se despidió con una leve sonrisa que no le rozó los ojos. Me dejó parado allí, tratando de juntar las piezas. En el fondo, sentí que ya no solo luchaba por la justicia, sino por mi propia supervivencia. Las cartas estaban sobre la mesa, pero la baraja estaba manipulada por alguien mucho más poderoso de lo que hubiera podido imaginar. Gustavo se fue, pero la tensión permaneció en el aire. No pude dormir esa noche y tampoco lo haría durante los siguientes días. La sensación de ser observado todo el tiempo me consumía. Sabía que me estaban utilizando, pero también sabía que si descubría lo que realmente estaba tratando de hacer, todo terminaría para siempre. Y la verdad es que, aún conociendo los riesgos, no pude parar más. La idea de que Ricardo empezaba a recordarlo todo y que juntos podíamos derribar el imperio de la familia Vega era lo único que aún me daba coraje. Pero con cada movimiento que hacía, se hacía más claro que en cualquier momento algo podía salir mal. Gustavo no era tonto y no habría llegado hasta donde llegó sin ayuda. Él tenía los medios y ahora, con nosotros en el centro de la historia, no descansaría hasta asegurarse de que el juego se jugara como él quería. Fue entonces, en medio de todo esto, que Ricardo empezó a mostrar signos de mejoría aún más rápidamente. Empezó a hacer más preguntas sobre el negocio familiar, sobre los proyectos que había iniciado antes del accidente. Recordó documentos, conversaciones que involucraban corrupción, sobornos y manipulación de contratos. Lo que comenzó como una simple sospecha, ahora parecía tener una base sólida. Una parte de mí se sintió aliviada, porque si Ricardo ya entendía todo, eso significaba que podía tomar el control de la situación. Pero otra parte de mí, la más cautelosa, estaba aterrorizada, porque también sabía cuánto riesgo podía poner en riesgo nuestras vidas revelar la verdad. No fue solo Gustavo el que se vio afectado por esto. El imperio de Vega Corporation tenía raíces profundas y muchos estaban involucrados, listos para proteger sus propios intereses. Con Ricardo más consciente, el juego empezó a cambiar. Ya no quería quedarse simplemente en la cama esperando. Él quería actuar. Comenzó a hacer llamadas clandestinas, buscando apoyo de personas dentro de la propia empresa, e incluso contactó con algunos de los empleados más leales para que lo ayudaran. Con cada paso que daba, mi miedo crecía. Sabía que Gustavo estaba mirando, pero parecía que Ricardo tenía un deseo tan fuerte de exponer la verdad que nada lo haría dar marcha atrás. Pero en el fondo, estaba dividido. Sabía que Ricardo estaba tomando un riesgo, pero lo que más me asustaba era lo que le pasaría a Camila. Ella dependía tanto del tratamiento que Gustavo financiaba, que no sabía cuánto tiempo más podría mantenernos bajo control. Cada movimiento se sentía como un arma de doble filo. Si hicimos algo mal, Camila podría ser la primera en pagar el precio. Fue entonces, en una de las noches más tensas, que Ricardo y yo decidimos confrontar a Gustavo. Sabíamos que era una decisión arriesgada, pero estábamos preparados para afrontar las consecuencias. Él estaba yendo demasiado lejos y nosotros también. El plan era simple: exponer lo que Gustavo había hecho, antes de que pudiera silenciarnos de una vez por todas. Encontramos una manera de interceptar una reunión importante que estaba teniendo con algunos de sus inversores. Sin embargo, al llegar al lugar designado, algo parecía extraño. Las puertas estaban cerradas, el ambiente estaba vacío, y en el centro de la habitación había un sobre. Dentro había un mensaje directo de Gustavo: «Sé lo que intentan hacer, y si no paran ahora, haré que sus vidas se conviertan en una pesadilla». En ese momento sentí un escalofrío. Fue la amenaza máxima. Pero en el sobre había algo más. Un documento firmado por Ricardo. La firma fue falsificada. Ese documento me hizo sentir un peso en el estómago. La firma de Ricardo era suya, pero no lo era. No tenía sentido. ¿Cómo pudo firmar eso si en ese momento estaba en coma? La sensación de que estábamos siendo manipulados por alguien mucho más astuto de lo que habíamos imaginado solo creció. Gustavo no era solo un empresario despiadado, era un estratega. Había falsificado una firma,
Tal vez para asegurarse de que si algo salía mal, podría utilizar a Ricardo como culpable. Me sentí atrapado en una red de la que ya no podía escapar. Era como si estuviéramos jugando su juego, sin conocer las reglas. Pero lo peor de todo es que, a pesar de haber sido derrotado en otra jugada más, Ricardo seguía decidido a llegar hasta el final, y ya no sabía si esto era valentía o locura. En los días siguientes la presión solo aumentó. Me vi obligada a seguir el plan de Gustavo, casarme con Ricardo, con la promesa de que todo saldría bien. Pero en el fondo no podía aceptar que fuera así. Teníamos pruebas, teníamos documentos, teníamos gente que podía ayudarnos, pero la red de poder alrededor de Gustavo era infranqueable. Lo que hacía era manipular a la gente, hacía que todos jugaran para su equipo o los eliminaba. La boda se celebró en una ceremonia controlada, sin pompa, sin alegría. Fue un acuerdo, nada más. Pero mirando a Ricardo en ese altar, me di cuenta de que tal vez todavía tenía la oportunidad de cambiarlo todo. Tal vez no era demasiado tarde para desenmascarar a Gustavo. Tal vez la verdad aún podía salir a la luz. El matrimonio no fue una mera formalidad. A pesar de todo el desgaste emocional, sucedió algo inesperado. Ricardo, con su acelerada recuperación, parecía más centrado que nunca. Durante las siguientes semanas, se dedicó a los detalles minuciosos, a investigar documentos, a hablar con ex empleados e incluso a analizar los contratos que Gustavo siempre había controlado con puño de hierro. Todo esto sin que el patriarca de la familia lo supiera. Cuando Ricardo empezó a recuperarse, comencé a creer realmente que podíamos ganar. Y sorprendentemente, el matrimonio entre nosotros comenzó a transformarse en algo más que un simple pacto. La confianza se fue construyendo poco a poco. En cada conversación nocturna, en cada gesto de apoyo, surgía algo genuino. Nuestra alianza, forjada por necesidad, empezó a tener una base real de respeto e incluso de afecto. Ambos sabíamos que ya no podíamos dar marcha atrás, pero en el fondo todavía había algo que me perseguía. Para Camila, todo lo que hicimos hasta entonces tenía un propósito, pero ¿podríamos salvarla también? Gustavo era consciente de lo mucho que significaba su hermana para Ricardo y que cualquier movimiento en falso podía comprometer su tratamiento. Y de repente, nuestra carrera contra el tiempo se hizo más urgente. No se trataba solo del imperio de Gustavo o de nuestra lucha por la justicia. Se trataba de vidas. Se trataba de lo que sacrificaríamos para garantizar que la verdad saliera a la luz y Camila tuviera la oportunidad de vivir. El miedo de perder a alguien tan importante, mezclado con la adrenalina de enfrentarse finalmente al verdadero enemigo. Ambos teníamos lo necesario para derribar el imperio de Gustavo, pero la pregunta era, ¿a qué costo? El punto de ruptura llegó en una noche tormentosa. Ricardo finalmente había reunido todas las pruebas necesarias para derrotar a Gustavo. Sabía que no había vuelta atrás, pero la tensión estaba en su punto máximo. Estábamos a punto de dar el paso definitivo, de enfrentarlo con todo lo que teníamos. La atmósfera en la habitación era densa, la luz de la ventana parpadeaba con rayos y sentí un peso en el pecho. Gustavo no era un hombre que perdiera, pero estábamos dispuestos a luchar hasta el final. Sin embargo, cuando llegamos a su oficina, la habitación estaba vacía. No había nada, solo una letra sobre la mesa. La carta tenía un mensaje simple pero frío. Sabía que llegarías hasta aquí, pero ahora es demasiado tarde. Gustavo desapareció, como si nunca hubiera existido. No hubo más explicaciones, solo la sensación de que el tiempo nos había engañado. Lo que ocurrió después fue algo que nadie podría haber predicho. La justicia ha llegado, pero no de la manera que esperábamos. Algunas personas fueron arrestadas, pero el imperio de Gustavo no cayó como pensábamos. Y lo peor es que la investigación sobre la muerte de Sebastián nunca concluyó, lo que dejó un sentimiento de vacío y frustración. Sin embargo, para Ricardo y para mí, la vida continuó. El matrimonio, que había comenzado como una carga, ahora era una verdadera sociedad. No pudimos recuperar lo perdido, pero nos reunimos en una nueva realidad, donde, a pesar de todas las pérdidas, todavía había esperanza. Nunca más he podido volver a mirar el pasado de la misma manera. A veces me pregunto qué tan diferente habría sido la historia si hubiéramos actuado de otra manera, pero en el fondo sé que Gustavo ganó, aunque nunca dio la cara.